si es que Keiko Fujimori fuera proclamada presidenta de la República, óigase bien, es ilegítima. Porque en el Perú tiene una derrota mayoritario, aplastante si se quiere. Y lo que estamos denunciando es fraude, porque han hecho cambio en las reglas de juego. Ojo, ¿cuál es la observación? Que el canciller solicitó que no se digitalicen las células de votación después de haberse contabilizado. Y además, toda la responsabilidad fue bajo tutela de la Cancillería en los cónsules. ¿Y quién es el señor que está a cargo? Un fujimorista, Carlos Pareja. Pero técnicamente es que han vulnerado el normal desarrollo de las elecciones. Y por lo tanto lo que corresponde es declarar nulidad de voto en el extranjero. No porque se desprecia a nuestros hermanos, sino que han vulnerado, han cambiado las reglas de juego sin ninguna garantía de lo que exige una contienda electoral. Bien, ahí está. ¿Qué dice? Canciller Naranja. Esto lo publica Hildebrand Su 13. Le hemos citado varias veces. Y esto está documentado. El reportaje dice: el Canciller Naranja, por Eloy Marchand. La simpatía de Carlos Pareja por Fuerza Popular, demostrable a lo largo de su carrera, ¿tuvo algo que ver con la orden de no digitalizar las actas de votación de los peruanos en el exterior? Su nombramiento no fue casualidad. El funcionario a cargo de organizar y supervisar las elecciones en el extranjero es un diplomático que hizo carrera durante el Fujimorato. Se trata de Carlos Pareja Ríos, nombrado canciller después de la primera vuelta. Es fujimorista y no la oculta. En su Facebook personal tiene fotos con Carlos Díez Rosillo, el asesor cubano-estadounidense que contrató la candidata, en este caso Keiko Fujimori. Carlos Pareja es el responsable de que no se hayan digitalizado las actas electorales de voto extranjero. Carlos Pareja, de 75 años, estaba en sus cuarteles de invierno cuando el 23 de abril fue llamado para asumir el Ministerio de Relaciones Exteriores. Para ese entonces ya se sabía que Fujimori, es decir, Keiko Fujimori, estaba en segunda vuelta y que Roberto Sánchez iba a ser su rival. El día en que Carlos Pareja juró al cargo, también lo hizo Amadeo Flores, en su caso como ministro de Defensa. Entre los méritos de Flores, según su hoja de servicios, destaca haber sido asesor de la congresista fujimorista Rosángela Barbarán. La trayectoria diplomática de Carlos Pareja está marcada por haber ocupado cargos de confianza durante el régimen fujimontesenista. Fue director de Asuntos Sudamericanos de la Cancillería de 1990 a 1993. Ministro consejero de la Embajada Peruana en Chile entre 93 y 97. Asesor de Vicecancillería en el año 97 y 98, cuando la cartera estaba a cargo de Francisco Tudela. También fue director de Soberanía y Desarrollo Fronterizo entre 98 y 2000. Entre sus responsabilidades estuvo la negociación del acuerdo de paz con Ecuador. Como saben, el caso de Ecuador, acuerdo de paz es un escándalo. Hay libros, denuncias, cómo es que negociaron. Bueno, en fin, es otro tema. Pero continuamos. Dice lo siguiente: para agradecer su fidelidad a sus servicios, en 1998 Alberto Fujimori ascendió a Carlos Pareja al grado de embajador e inmediatamente lo destacó en la Embajada de España.
uno de los destinos más anhelados por la diplomacia local. Para ese tiempo, el fujimontesinismo ya había hecho metástasis. Para que en tu segundo año de embajador te envíen a Madrid, tienes que ser muy cercano al canciller o al presidente de turno de ese país. Esa es la explicación de la buena suerte que tuvo Carlos Pareja en los 90, dice un embajador que pidió la reserva de su nombre. De vuelta al ruedo de la primera línea de la política, Carlos Pareja actuó rápido. Solo 2 semanas después de infundarse el fajín de canciller, envió un oficio a la OMPE pidiendo hacer un cambio de última hora. En el cabezado del documento se lee lineamientos para las actividades electorales en el extranjero, segunda vuelta presidencial 2026. Se trata de un manual de cómo deben actuar los 77 cónsules durante la votación de los 1,2 millones de peruanos en el exterior. Carlos Pareja pidió a la OMPE eliminar un procedimiento que se ha realizado desde 2011 en las primeras y segundas vueltas. La digitalización de todas las actas extranjeras apenas eran entregadas por los miembros de mesa. Los PDFs luego eran enviados a la OMPE por correo electrónico oficial. La OMPE aceptó la solicitud del canciller y el 29 de mayo pasado, a 9 días del balotaje, emitió la resolución jefatural número 90-2026, disponiendo que los cónsules no cumplan con la tarea de escanear las actas. De tal manera que para que los votos de los peruanos en el exterior entraran al cómputo de la OMPE, había que esperar a que llegaran a Lima las actas y las células. La OMPE alquiló la sede de Club Departamental Cusco en Jesús María para almacenar toda la documentación electoral que arribó desde el exterior. Desde la Cancillería están deslizando la versión de que el pedido que hizo Carlos Pareja se debió a la ley 32.299 que dio el actual Congreso de la República en abril del año 2025 para regular el recuento de votos. La ley de Maras, ¿no? También fue impulsada por el fujimorismo. Pero en ninguna parte del texto se dispone que las actas del extranjero no sean escaneadas o digitalizadas. Si no fuera por la votación en el exterior, de peruanos en el exterior, Keiko Fujimori habría perdido una elección por 4ª vez consecutiva. Al cierre de esta edición y al 99.4% de actas contabilizadas, la señora K le llevaba 34.602 votos a Roberto Sánchez. La diferencia es menos de la mitad de la ventaja que sacó Fujimori en el exterior, que es 81.249 votos. En la llegada de los votos del extranjero, hubo eventos fuera de la lógica. Las actas de Japón llegaron antes que las de Argentina. Lo mismo ocurrió con los votos de Alemania o Suecia, que arribaron antes que los de Chile o Estados Unidos. Los 47.439 votos de Argentina, oficialmente el 61% para Fujimori y 39% para Sánchez, aterrizaron en Lima el miércoles 10 a las 8 de la noche, es decir, 76 horas después de que se hubieran cerrado las mesas electorales. Entre Buenos Aires y Lima solo hay 4 horas y media de vuelo. Las actas fueron traídas por el cónsul Luis Isaci Ruiz
el dreje vía Aerolíneas Argentinas. Desde la Cancillería han argumentado que la demora se debió a que optaron por el envío de carga consolidada para las actas de 233 mesas instaladas en Buenos Aires, Corrientes y Saltas, y que por eso no pudieron conseguir un vuelo antes. No deja de llamar la atención los argumentos teniendo en cuenta que Jorge Chávez llega 8 vuelos diarios desde Argentina y que la fecha de la segunda vuelta se conocía desde hace meses. Desde la instalación de la mesa hasta la selección y alquiler de los lugares de votación en el exterior fueron responsabilidad que la OMPE delegó, ojo, a la Cancillería. También la contratación del personal para que preste seguridad en el día del balotaje. En Chile, lo normal era que el consulado alquile el local en el centro de Santiago para que los peruanos vayan a votar. El 80% de la comunidad peruana vive cerca de la capital. En esta segunda vuelta no se alquilaron los 5 colegios de siempre, sino un local llamado Espacio Riesgo que está a las afueras de Santiago. Fue muy complicado llegar hasta allá porque no había metro. A eso súmale que tuvimos que hacer cola para varias horas, ¿no? Por varias horas. Anota Jorge Luis Prado Villafuente, quien vive hace 18 años en Santiago de Chile. El Salt Lake City, en Estados Unidos, donde votaron 1.727 peruanos, la Cancillería alquiló el exclusivo Hotel Hilton para instalar las 13 mesas de votación. Allí, Keiko Fujimori ganó a Sánchez por 69.4% contra 31.6%. En esa ciudad, un peruano grabó a un miembro de mesa que conminaba o orientaba a los electores a votar por Keiko Fujimori. El denunciante fue retirado por el personal de seguridad del hotel. No fue la única queja en las redes sociales sobre el favorecimiento a la candidata fujimorista. Entonces, aquí tenemos un informe, el papel que jugó en este caso el señor Carlos Pareja, que también fue canciller de PPK y que PPK hace poco se reunió con Keiko Fujimori, pero mucho antes el señor Carlos Pareja tiene, digamos, como dice acá, ¿no? Dice, la simpatía de Carlos Pareja por Fuerza Popular que se puede demostrar a lo largo de su carrera. Y la pregunta es, ¿tuvo algo que ver con la orden de no digitalizar las actas de votación de los peruanos en el exterior? Vamos a decirlo 1000 veces, sí. Sí. Y eso lo ha explicado hace instantes técnicamente doctor Aníbal Torres. Ahora, lo que corresponde es que la defensa legal de Juntos por el Perú presente lo que corresponde de acuerdo a la denuncia que hace Hildebrand su 13, pero también técnicamente los cuestionamientos que señala doctor Aníbal Torres, y seguramente van a salir muchas voces. Ojo, nosotros hemos convocado al doctor Aníbal Torres para comprender mejor, y con el informe de Semanario Hildebrand su 13 y más lo que ha dicho el doctor Aníbal Torres, acá hay algo que huele, vamos a decirlo, irregularidades, y no solamente eso, sino fraude, porque cambiaron las leyes en pleno proceso electoral. Es decir, se establece reglas de juego para un partido de fútbol y cualquier otro deporte en una competencia, y tú vas ganando
y mitad de partido te cambia la regla. Dices, no ganaste, perdiste. ¿Por qué? Porque en el pleno del proceso electoral lo cambian las reglas de juego. ¿Qué es lo que ha hecho en este caso la OMPE con la complicidad o por el pedido del señor Carlos Pareja, que es fujimorista al mango? Ojo, ya estamos dando a conocer los informes. Ahora, muchos piden pruebas. Bueno, si no has entendido, bueno, esto queda como constancia. Simple y llanamente, si es que Keiko Fujimori fuera proclamada presidenta de la República, óigase bien, es ilegítima. Porque en el Perú tiene una derrota mayoritario, aplastante si se quiere. Más de 86%, ¿no? En una región se registró y las demás más de 54%, que es mínimo. Si uno repasa, se gustan, lo hacemos una dinámica, ¿no? Por ejemplo, para que tengan una idea. Ojo, aquí está. Lo estamos viendo. Esto va 99, a ver, vamos a actualizarlo porque es importante. 99.688%. Actas en jurado electoral especial que tiene que resolverse. Quedan 289 nada más. Pero Keiko Fujimori tiene una ventaja 50.111% frente a 49.889%. Ahora, en relación los votos, vamos a sacar nuestra calculadora y vamos a precisar cuánto de votación le distancia de Roberto Sánchez la señora Keiko Fujimori. Ojo, con voto del exterior, voto extranjero. Keiko Fujimori tiene 9.188.410 menos Roberto Sánchez tiene 9.147.710 votos. Igual, Keiko Fujimori aventaja con 40.700 votos. Ojo, voto extranjero. Ahora, vamos solamente Perú. Roberto Sánchez marca la diferencia y distancia también. Vamos a ver. Roberto Sánchez al 99.687%, actas pendientes por resolver 281 en jurado electoral especial, y aventaja con 50.113% frente a 49.887%. Bien, ¿cuántos de votos tiene Roberto Sánchez en el Perú? Si fueran las elecciones en el Perú, nada más, ojo, 9.034.322 menos Keiko Fujimori tiene 8.993.629 igual 40.693. Entonces, fíjense, la ventaja es eso. 40.693 votos de diferencia a favor de Roberto Sánchez. Es decir, en el Perú, óigase bien, hemos derrotado a Keiko Fujimori. Pero si vamos al voto extranjero, ahí está, Keiko Fujimori tiene ventaja. Y lo que estamos denunciando es fraude, porque han hecho cambio en las reglas de juego. Ojo.
¿Cuál es la observación? Que el canciller solicitó que no se digitalicen las células de votación después de haberse contabilizado. Y además, toda la responsabilidad fue bajo tutela de la Cancillería en los cónsules. ¿Y quién es el señor que está a cargo? Un fujimorista, Carlos Pareja. Bien, ¿cuál es el resultado con voto extranjero? Keiko Fujimori tiene 60.206% frente a 36.794%. Esto al 99.725% de actas contabilizadas. Actas en disputa o en observación hay 7 nada más. ¿Cuánto es de voto de distancia que marca Keiko Fujimori? Tiene 194.781 votos Keiko Fujimori. Menos Roberto Sánchez tiene 113.388. Keiko Fujimori, ojo, aventaja con 81.393 votos en el exterior. Con esa votación gana la elección. Es decir, sentido común. Keiko Fujimori tendrá que ir a gobernar fuera del país, porque ella gana con voto extranjero. Y en el Perú la cosa está así. Roberto Sánchez aventaja con 40.693 votos. Keiko Fujimori derrotada en el Perú. Entonces, eso es lo que se registra. Y hasta las denuncias. Que ahora ya está claro que ha habido fraude, lugares en donde se han hecho fraude, ¿no? Hay muchas pruebas sobre ese fraude. Y como he manifestado, una de esas pruebas es precisamente, ¿no?, la votación realizada en Estados Unidos y en Argentina. Para hacer el fraude en estos países y en otros también, la OMPE emitió la resolución número 4090-2026-JN-ONP, ¿no?, publicada el 29 de mayo del 2026, o sea, en pleno proceso electoral, sobre aprobación. A pedido del canciller peruano Carlos Pareja Ríos, que es un renovado fujimorista, ¿no? Precisamente él es uno de los que ha dado lugar a la emisión de esta resolución jefatural para utilizarlo como un instrumento para hacer el fraude. Y esta resolución electoral viola clarísimamente el principio de intangibilidad de las normas electorales, viola el artículo 13 de las disposiciones generales de la ley orgánica de elecciones, que es una ley orgánica, o sea, está por encima de cualquier otra ley ordinaria. Esta ley, en su artículo 13, en el segundo párrafo, dice expresamente lo siguiente, que le voy a leer para que no quede duda. Dice: todas las normas reglamentarias relacionadas con los procesos electorales o de consulta popular que se publique desde su convocatoria tienen vigencia el día siguiente de la publicación de la resolución que declara la culminación del proceso correspondiente. Es decir, toda norma dictada durante el proceso electoral no rige, ¿no?, para ese proceso electoral, sino para los procesos futuros. Y esto es conocido
por el Jurado Nacional de Elecciones y por los otros órganos del sistema electoral, de manera que no pueden decir que no lo conocen, porque toda ley se presume conocida y ellos tienen que conocer las disposiciones electorales. Por lo tanto, ellos han tenido que declarar la nulidad de las elecciones realizadas en el extranjero por este motivo, porque se han llevado a cabo esas elecciones violando normas imperativas de jus cogens, de derecho público, que nadie puede dejar sin efecto. Esta resolución jefatural ha servido de instrumento. ¿Para qué? Para que en la votación en el extranjero no se haga el cuenteo, no la contabilidad de la votación, la digitalización de la votación, sino para que las actas de votación sean metidas en una bolsa o en una maleta que lo llaman, no, vasija diplomática, y así sea remitido a Lima, pero no lo han remitido inmediatamente, sino después del tiempo que han necesitado para alterar las resoluciones. Por eso es que la elección para presidente en estos dos países es manifiestamente nula. Se ha planteado la nulidad. Creo que ya resolvió el Jurado Nacional de Elecciones. Esa resolución es irrita porque viola precisamente el artículo 13 de la Ley Orgánica de Elecciones. Ellos han prevaricado. Y cuando se recupere el Estado de Derecho, ahora no, porque ahora no vivimos Estado de Derecho, estas personas tienen pues que ser procesadas conforme a ley y sancionadas por el delito de prevaricato, ¿no?, que han cometido. La prensa basura, ¿no?, la prensa que estupidiza a la gente, ¿no?, justifica unánimemente esta tamaña inmundicia electoral. Todos defienden eso. ¿Y dónde, para qué vale la ley? Se callan de la ley. Ahí le estoy dando lectura a la ley, ¿no? No, en cambio, ¿qué medio de prensa dice eso? ¿Qué prensa basura dice eso? No, pues, porque están ocultando la ley, porque están desinformando a la población, y esa no es la función de la prensa. Por eso es que se le llama prensa basura, calificativo no apropiado. Bueno, el observador de la Unión Europea señaló con claridad que los medios de comunicación se han parcializado con la candidata Keiko Fujimori, ¿no? Está clarísimo ahí. Eso todo el mundo lo ha advertido. Eso todo el mundo, toda la prensa, no unánimemente se han unido allí para descalificar al candidato de Juntos por el Perú y para alentar la votación en favor de la señora Keiko Fujimori. De manera que esa elección no podemos decir que ha sido una elección limpia, que ha sido una elección conforme a la ley, sino una elección sucia, una elección contraviniendo el ordenamiento público electoral que nadie podía dejar sin efecto, ¿no? Ese triunfo, por supuesto, es írrito, ¿no? El triunfo es nulo realmente. Ahora, entiendo que hay observadores internacionales el desarrollo de esta elección. ¿Se puede apelar a ellos por la razón que usted está señalando, que la regla de juego se cambió en pleno proceso electoral, que favorece a una candidata, y además el canciller que pidió es una persona muy ligado a la señora Keiko Fujimori? Bueno, eso está probado, eso es manifiesto, eso es de conocimiento del sistema electoral del Jurado Nacional de Elecciones. Si el Jurado Nacional de Elecciones ha validado, ¿no?, una elección en Estados Unidos, en Argentina y también en los otros países, porque afecta a la elección en todos los países, simplemente no, allí se ha cometido un delito de prevaricato. El prevaricato es resolver, siendo magistrado, resolver contra un texto claro y expreso que está previsto en la ley. Aquí le he dado lectura al texto, que es sumamente claro. No se podía reglamentar de ninguna forma las elecciones en curso, sino las próximas elecciones, pero no la que está en curso. De manera que Juntos por el Perú puede realizar todas las acciones, ¿no? No solamente a nivel nacional, sino a nivel internacional. Lamentablemente aquí
todo no está coordinado para que se resuelva en contra del voto del pueblo. Esta es una elección fraudulenta en contra del pueblo, no solamente en contra de Juntos por el Perú. Claro, en el Perú se entiende que han ido a votar más de 16 regiones. Exactamente, yo entiendo que hay 16 regiones que han votado masivamente contra la candidata Keiko Fujimori, salvo Keiko Fujimori ha tenido respaldo de 9 regiones. Es decir, en el Perú a la señora le hemos derrotado. ¿Y cómo entender que con el voto extranjero nos va a gobernar? Y no es solamente con el voto extranjero, sino con el voto extranjero fraudulento, por la razón que ya hemos mencionado. Bien, doctor Aníbal Torres, quisiera agradecer su tiempo. Tal vez algo más que quisiera remarcar. Está de vuelta, siempre vamos a convocarlo porque es importante también escuchar desde su experiencia. Y además, ya un hombre político que ya imposible que se pueda salvar de lo que requiere también, digamos, puntos de vista, ¿no? Sobre todo. Claro. Bueno, yo lo que estoy exponiendo es unas opiniones técnicas, ¿no? Ajustándome a la verdad. No estoy ejerciendo ahora vida política. Sí tengo que defender no la posición de Juntos por el Perú, porque Juntos por el Perú representa al mejor presidente que ha tenido el Perú, que es Pedro Castillo Terrones. Eso sí lo tengo que defender y estoy apto a defenderlo en cualquier terreno, a nivel nacional, a nivel internacional, ¿no? No voy a hablar como hablan los historiadores, a veces torciendo la verdad para quedar bien con la ultraderecha, para quedar bien con el poder de facto. No, yo soy una persona que desde niño estoy acostumbrado a decir la verdad, que tengo que defender al pueblo, que no veo que sea bueno que existan millones de peruanos que viven en la extrema miseria. Son millones, sino que no se dice la verdad. Yo sé cómo viven en la sierra, yo sé cómo viven en la costa, yo los he visto en las comunidades nativas, cómo es su vida, lo he visto en las comunidades campesinas, cómo es la vida de estas personas que solamente sobreviven, lo he visto, ¿no? En los pueblos de la sierra, lo he visto en los pueblos de la costa, en los pueblos alejados de la costa. No me dejarán mentir nuestros paisanos, nuestros conciudadanos, que a veces tienen que tomar, como se ha escrito por allí, una novela, pan con té. De eso es lo que se alimentan. Peruanos empobrecidos, peruanos enfermizos que no pueden curarse porque no tienen dinero, peruanos mal vestidos, peruanos que no se pueden medicinar, no pueden encontrar el dinero para pagar el precio de una medicina y que por lo tanto no les queda otra cosa que morir en esas condiciones. Peruanos que mueren prácticamente todos los días por efecto de la delincuencia ahora en Lima y también extendida a todos los otros lugares, peruanos que mueren en los accidentes de tránsito en todo el país porque no hay una infraestructura que sea o que garantice la seguridad en el transporte, peruanos que no tienen agua, que no tienen desagüe, que por lo tanto no hay higiene y que tienen que vivir en esas condiciones. Yo tengo que defender a ellos, yo provengo de allí, yo no me puedo olvidar de mis raíces, yo no voy en contra de los que tienen, porque los que tienen muchos lo han ganado decentemente, honestamente, pero los de la élite siempre lo ganaron robándole al país. Son esos archimillonarios que no pagan impuestos, que porque Pedro Castillo les dijo que paguen sus impuestos inmediatamente lo calificaron de comunista, de terrorista. O sea, los ladrones son los que calificaron a Castillo de comunista, de terrorista, de ignorante, de cholo, de campesino, así en forma despectiva, tengo que defender eso. Por eso todos los peruanos tenemos que unirnos, todos los peruanos de buena voluntad, que no queremos esas diferencias sociales tan enormes, tenemos que unirnos para construir un Perú mejor en beneficio de todos los peruanos y no solamente de 12 entre 16 familias y nada más. Esa situación enojosa tiene que cambiar en el Perú.
Muchísimas gracias, doctor Aníbal Torres. Un fuerte abrazo y feliz día. Muchas gracias, de igual manera, feliz día a usted. Muchas gracias. A ustedes también se les agradece, les pedimos que puedan dar su like, compartir este video y sobre todo suscribirse a nuestro canal alterno que aparece aquí un círculo. Hacer clic y suscribirse al canal de respaldo. Nos vemos y muchas gracias.